Mencionabas, Michel, algo que es un elemento que evidentemente va a condicionar ese regreso. Las situaciones tienen que normalizarse mientras que la salud lo permita, mientras que los gobiernos lo permitan, pero el día de hoy la Real Federación Española de Fútbol, junto con el Consejo Superior del Deporte, el Ministerio de Cultura y Deporte de España, han decidido firmar un pacto, el Pacto de Viana. Allí básicamente recogen parte de esa necesidad o de esa promesa, digámoslo así, de regresar prontamente cuando las circunstancias lo permiten, no antes del 9 de mayo, y con un asterisco que además dice primero será con entrenamientos individuales. Manu Martín está con nosotros, también Fer Palomo. Manu, voy a comenzar contigo hablando. A ver, esto es como... ¿cómo tomarlo? ¿Como un plan futuro, como un plan de acción que se va a aplicar próximamente, como una meta? Porque da la impresión de que estamos hablando un poquito más de lo mismo, solamente señalando que los entrenamientos a priori van a ser individuales antes de comenzar ya a trabajar de manera grupal los clubes en la Liga Española. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que hay que decir que el Pacto de Viana, el nombre es por el sitio, porque se hizo en el Palacio de Viana, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Madrid. Lo segundo que hay que decir es que la reunión fue entre la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes. ¿Qué es lo que sucedió? Pues sucedió lo que suele pasar cuando dos compañeros que se llevan mal en el trabajo se ponen los dos cara a cara con el jefe. Pues la relación es fantástica y maravillosa. Es decir, lo que quiere evitar el gobierno español es que siga esa pelea. Y hay tanto Tebas como Rubiales cedieron, bajaron los ánimos, bajaron los humos, y a partir de ahora es el Consejo Superior de Deportes el que va a ir anunciando medidas. Pero esas medidas, que se corresponden básicamente a cuándo se va a empezar a entrenar, cuándo se va a poder volver a los estadios y de qué manera, siguen siendo especulaciones, porque hasta que no lo digan las autoridades sanitarias no se va a poder hacer nada. ¿Cuál es la diferencia también en esta ocasión? Que estamos empezando a ver el final del túnel, pero el final del túnel no es el final absoluto del túnel, es decir, van bajando las cifras de fallecidos, van subiendo las cifras de recuperados y cada vez hay menos infectados. Esto hace prever que en poco tiempo se vaya poco a poco pudiendo salir a la calle, pero el fútbol seguramente sea una de las últimas actividades. Se están preparando para ello, se habla del mes de junio para empezar la liga de nuevo y jugarla durante el mes de julio, pero, insisto, no son más que meras especulaciones. Le damos la bienvenida también a esta edición de Sports Center desde casa a Fer Palomo. Fer, escuchábamos ya a Manu Martín con toda esta situación en relación al intento de España por regresar a la actividad futbolística. El Real Madrid ha mencionado que en caso de regresar, ellos prefieren hacerlo en la ciudad deportiva de Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano, porque consideran ellos es mucho más seguro hacerlo de esa manera. Además, tomando en cuenta también que el estadio Santiago Bernabéu está en remodelación. Fer, le quedan 6 partidos de liga al Real Madrid en casa y le queda también ese duelo ante el conjunto del Manchester City, la vuelta de los octavos de final. ¿La UEFA aceptaría también el poder jugar en Valdebebas en caso de que el Real Madrid así lo pida, Fer? Bueno, ese partido de vuelta se tendría que jugar en Manchester y ya determinará el City si lo juega en su ciudad deportiva, intuyendo que tampoco lo considerarían utilizar el estadio de la ciudad de Manchester, a donde regularmente juega sus partidos, para este compromiso. El Madrid lo jugaría a puertas cerradas porque todos los partidos en la Liga Española y en buena parte de las ligas que se reanuden en Europa, al menos las de las 5 ligas más importantes, lo harían sin público. Y esto es recomendación y por uno creería ya lógica ante la entendida situación de que no puede haber aglomeraciones de público en ninguno de los compromisos. Por eso habilitarían el estadio de la Ciudad Deportiva, el Alfredo Di Stéfano, para que ahí se disputen los partidos. Nada más regresando un poco a la primera pregunta que hacía Caro sobre el pacto que han llegado la Liga, el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol, pasa también por una sesión del control del fútbol español. ¿Y cómo pasa el control? ¿A cederse de un lado a otro? ¿O cómo se logra ceder parte del control del fútbol partiendo de la base de que el control se llama también dinero? En consecuencia, la Liga va a repartir más dinero al Consejo Superior de Deportes y mucho más a las federaciones, incluida la Federación de Fútbol. Las 8 horas en las que pasaron sentados 2 personas que no se pueden sentar ni para tomar una tacita de café pasa porque uno le diera más plata al otro también. Creo que por ahí se entiende más rápido.
En el tema del regreso de la Champions, Manu, se ha hablado de fechas ya probables, evidentemente todo esto es una especulación como mencionaste, 7 y 8 de agosto para esos partidos pendientes, lo mencionaba Fer, el City enfrentando al Real Madrid, el Barça cruzándose con el Napoli, y tendrían que jugar cada 3 días. Y te pregunto esto porque el Barcelona hace como unas 2-3 semanas decía Bartomeu que el Barcelona se iba a negar a jugar cada 2-3 días y se iba a negar también a jugar a puerta cerrada, que aparentemente por allí van los tiros con la UEFA, de pedirle a los clubes, en caso de que esto se tarde un poco más, de bueno, tendremos que jugar entonces sin público. Jugar a puerta cerrada se negaba Bartomeu, pero ayer La Vanguardia, el periódico catalán, adelantaba que en los planes del Barcelona, en el peor de los casos, está jugar sin público hasta el mes de febrero, es decir, prácticamente un año o 11 meses al menos. Bueno, todo lo que se pueda decir ahora, como siempre decimos, lo vamos a dejar en cuarentena, y nunca mejor dicho, porque depende de cómo evolucione la pandemia. Lo que sí es cierto, mañana se reúnen todas las federaciones de UEFA, el jueves se reúne el comité ejecutivo, y UEFA lo que quiere es dejar el mes de junio, lo que se pueda de junio, y el mes de julio para las ligas nacionales, que acaben cuanto antes y de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que cada país va a salir en un momento distinto de la cuarentena, y que luego sea el mes de agosto en el que se dispute definitivamente las dos competiciones europeas, la Europa League y la Champions. ¿De qué manera? Bueno, en principio, ahí lo estabais diciendo, el hecho de que arranquen la primera semana terminando los octavos de final, cuartos, semifinales y final, pero no se nos debe olvidar aquel plan inicial que tuvo UEFA de que se jugase a partido único posiblemente los cuartos de final, y por qué no en Final Four la final, las semifinales y la final. Eso todavía no lo tienen decidido, porque va a ir en función de las fechas. Y luego, en cuanto a lo que tú decías de Bartomeu, de jugar cada 2-3 días, UEFA la intención que tiene es como una liga normal o como una competición calendario normal, que se juegue los miércoles y los sábados, los miércoles y los domingos, de una manera habitual. Y una cosa más, no está claro todavía, porque solo es una idea que ha surgido y que alguien la ha agarrado al vuelo, que el Real Madrid vaya a proponer jugar en Valdebebas. El Real Madrid me decía esta misma tarde, tenemos muchas cosas ahora mismo en las que pensar, y eso todavía no está decidido. Los que tienen también todavía muchas cosas que pensar son los de la UEFA, que son los que más complicado lo tienen por las diferentes asociaciones que están involucradas ya en esta ronda, tanto de la Champions como de la Europa League. Fer Palomo, ¿cómo tomar las declaraciones de Alexander Ceferín previo a la reunión de este jueves, donde ha mencionado que es mucho mejor jugar sin público a dejar de jugar fútbol, y también lo importante que es el que pueda regresar el deporte y en particular el fútbol, por ese mensaje que puede mandar también a la gente y lo que puede significar el fútbol alrededor del ánimo de la gente en los diferentes países? Fer, ¿cómo tomar esas declaraciones de Alexander Ceferín? Hay que recordar que las tribunas para los ingresos de los clubes ahora significan mucho menos que décadas atrás. Antes los clubes tenían que vivir de lo que sus tribunas dejaran, porque la televisión era un impacto menor en sus ingresos. Ahora lo que no puede dejar de percibir ninguno de los grandes clubes en Europa es el dinero de la televisión. Y ante esto, la declaración de Ceferín se entiende mucho más rápido. Los clubes tienen que jugar para que puedan recibir los dineros que deja los derechos de televisión por los que se venden sus partidos. En consecuencia, se entiende mucho mejor, y también hay que poner en consecuencia o en coincidencia declaraciones dadas ya por el director general de la Bundesliga, por el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, por lo que ahora también ratifica el esloveno Ceferín, que el fútbol se va a convertir o lo van a convertir en ese motor que reactive un poco el ánimo de la sociedad, y que poco a poco, se vaya convirtiendo también en un motor de reactivación económica. La realidad es que están usando al fútbol para tratar de elevar un poco el espíritu de la gente y hacernos ver que eso que antes decía Manu, la luz está más cerca de llegar o aparecer en este túnel. Y obviamente uno piensa, y lo hemos mencionado, que esta pandemia, como ha ido suspendiendo actividades en distintos países, en ese sentido, en cada calendario, en cada liga, va a ir también reanudándose. Decía Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, que no quería ser el enterrador, Manu, del fútbol italiano, y hablaba de una cantidad, y la voy a leer específicamente para que no se me escape, 5.000 millones de euros, y decía, es que esas son en números de pérdidas, y él se
se niega, por supuesto, a suspender el campeonato italiano. También me imagino que parte de pensando en el negocio, pensando en los ingresos y también en esa directriz que les ha dado UEFA. No deja de ser una industria. Si quieres números, te doy los del fútbol español. Representa solo el fútbol, no lo que le rodea, solo el fútbol, un 2% del Producto Interior Bruto. Estamos pensando en números, pero ¿cuántas empresas están pensando en números y cuántos trabajadores están pensando en la salud? ¿Y qué quiero decir con esto? Está bien lo que dice Gravina y es lógico, como lo que dice Tebas, lo que dice Rubiales o lo que dicen en la Premier. Es mucho dinero el que se puede perder, como están perdiendo otras empresas. Pero hay un factor muy importante, y cuando tú hablas con los futbolistas, incluso con algunos entrenadores y entrenadores importantes, ayer lo decía aquí que se tiene en una entrevista aquí en España en Onda Cero, hasta que no haya 100% de seguridad de que no nos podemos contagiar, no queremos volver a jugar al fútbol. Y por mucho que diga Gravina, al final lo que manda es la salud y puede que tengamos un conflicto muy serio, pero insisto, esto es una industria como otras tantas que están sufriendo estos días.